continuar grabando y seguimos compartiendo la pantalla. Ahí estamos. Ciclo hidrológico. Muy bien, entonces, lo que les venía contando, para hacer un resumen, el agua se evapora del mar en una cantidad increíble, sin lugar a dudas. Dame un segundo. Precipita tanto en el mar como en los continentes, y de los continentes también existe una evaporación y obviamente también una evapotranspiración que producto de la transpiración de animales y de plantas. Esto también vuelve a la atmósfera y vuelve a precipitar en un ciclo continuo. Ahora, una parte de esa agua que cae por las precipitaciones corre por la superficie de las cuencas, y corre sobre la superficie arrastrando material y generando transporte, erosión y todos los fenómenos que se producen por la escorrentía del agua. Pero otra parte, una vez que, sobre todo en lugares donde el material es poroso o digamos puede ser infiltrado, entra el agua a las profundidades en el subsuelo terrestre. Denme un minuto. ¿Seguimos? Muy bien. Entonces, una parte se produce entonces la escorrentía y otra parte se infiltra en el subsuelo, generando obviamente los acuíferos y el agua subterránea, de lo cual vamos a hablar en la próxima clase. Este sería el ciclo hidrológico en términos muy sencillos. Yo lo que les voy a pedir entonces es que trabajen un ciclo hidrológico un poco más artístico y que le incorporen todos los elementos, tanto los que encuentren en estas diapositivas, como en el Tarbuk, como en cualquier otro, digamos, otra fuente bibliográfica que encuentren, ¿sí? Si quieren, el objetivo es que ustedes armen ese rompecabezas con sus propias manos, podríamos decir. Esto les va a permitir retener un poco más este concepto. Aunque no lo crean, aunque esto sea lo suficientemente sencillo, lo hemos pedido algunas veces, lo pedimos en algún parcial y no lo saben hacer. O sea, no es que parece sencillo, pero no es tan sencillo como parece. Hay que retener un poco, no hace falta, estos valores que ustedes ven son simplemente a modo de ejemplo, ¿sí? No es necesario poner los valores. Si alguno quiere ponerlos y si alguno quiere repetir un poco, lo hace. No hay ningún tipo de restricción o algo que nos va a gustar más o menos. Háganlo como ustedes quieran, ¿sí? Esto mismo lo voy a decir en el mail para los que no, obviamente para los que no han participado de la clase. Acá, como ven, hay otro, donde vemos la condensación. Acá no solamente habla de la evaporación, sino también incorpora otro concepto que es la condensación. Acá incorpora masas de aire húmeda, evapotranspiración de ríos, evaporación de los charcos y lagos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá pone un lecho rocoso impermeable, el nivel freático, en fin. Como ven, de la simplicidad de que es, yo creo que este es del Tarbuk, ¿no, Marce? Este es del Tarbuk. A algo que hizo una de las compañías, una compañera de ustedes, y acá tienen un montón de conceptos más, ¿ok?
¿Queda claro? Por lo menos así queda más o menos establecido. ¿Me dan el ok? Sí, profe. Si alguno tiene alguna duda o alguna cosa, no es mucho para pensarlo o para dudarlo, es hagan lo que quieran con el ciclo del agua. Buscan ciclo del agua y se ponen a pensar a ver de qué forma pueden hacer un collage, pueden dibujarlo, pueden usar crayones, pueden robarle las fibras de colores a sus hijos o hermanitos, lo que quieran. ¿Eh? Así que bueno. Bueno, siguiendo un poco, vamos a ver cuáles son estas fases, que es un poco, ustedes pueden tomar, miren, precipitación, evaporación, la evapotranspiración e infiltración, escurrimiento superficial y escurrimiento subterráneo. Todos estos conceptos son fases del ciclo hidrológico y ustedes deben incorporarlo al ciclo del agua. Esta es un poco la idea. Muy bien. Ahora sí pasamos un poquito a otro tema, de lo que es que une la cuestión meteorológica, atmósfera con hidrósfera. ¿Tá? Nosotros vamos a ver que las variables meteorológicas, de las que vamos a hablar ahora, rápidamente, como para las incorporamos y como para tenerlas en cuenta. Vamos a ver, precipitación. Temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, viento, heliofanía y evaporación. Todas estas variables son medidas por, digamos, los estudiosos del clima y del tiempo. Ahora bien, ¿quién me puede definir qué es clima y qué es tiempo? Con sus propias palabras nomás. A ver, díganme qué creen que es el tiempo y qué creen que es el clima. Alguno que quiera hablar sería mejor. Si quieren escribirlo, ir escribiendo, pero me gustaría que hablaran, que contaran. No importa si se equivocan, acá no estamos tomando nota. Vos, Marce, sí, toma notas. Pero cuéntenos, a ver, clima, ¿qué es el clima? Bueno, han escuchado cambio climático, ¿no? Han escuchado muchas veces el cambio climático. No hablen. A ver, vamos, chicos. ¿Cuántos son? 34. 30 y ninguno se anima a hablar. Vamos. El clima está asociado a un área más específica, el tiempo es la variación del mismo. Bueno, por ahí va. El clima sería más general y el tiempo una situación puntual en un momento dado. Por ahí va. El tiempo es un pronóstico a lo largo de unos pocos días. También, ¿sí? Por ahí va la cosa. La gran diferencia que tenemos entre tiempo y clima es que el tiempo es un estado en un momento determinado. Como decía acá Fabiana y decía Diego también, es decir, tanto es la variación como una situación puntual. Condiciones atmosféricas de una zona atmosférica, de un momento determinado en un lugar determinado. Entonces podemos decir, uy, qué tiempo de mierda que hizo hoy, por ejemplo, ¿no? Eso hay que borrarlo. Después cuando hago la edición pongo el pip para que no se escuche, ¿no? Porque si no, escuchen, profesor hablando de tiempo. Pero bueno, este tiempo caluroso, este tiempo frío, este tiempo lluvioso, pero no decimos para un día el clima lluvioso y para el otro día el clima seco, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es definir un momento determinado con la palabra tiempo. Es una palabra que a mí no me gusta mucho porque confunde con el tiempo del tic-tac. Entonces, en ese sentido nos puede confundir un poco. Pero el tiempo son estas variables de un momento determinado. El clima se refiere un poco más a parámetros estadísticos
de una zona, de un área, con parámetros similares, una cantidad de precipitaciones al año, una temperatura media, extremos, humedad relativa, pero todos se refieren básicamente a parámetros que se controlan o que se miden a lo largo de por lo menos los últimos 30 o 50 años. ¿Ah? Es decir, nosotros no tenemos un clima cambiante de un día para el otro. Esto lo hago énfasis, hago mucho énfasis, porque la mayoría de nosotros, a veces a mí se me escapa también, pero decimos, ¿cómo ha cambiado el clima? ¿Cómo cambió? ¿Por qué cambió el clima? Y porque este año, mirá lo seco que está y el año pasado estaba tan lluvioso. No, no es cambio de clima. Es decir, el clima de una zona determinada, por ejemplo, de Buenos Aires, incluye la lluvia excesiva que tuvimos el año pasado y el clima y el tiempo seco que tenemos. Fíjense que yo también tiro, se me confunde la palabra. O sea, estamos acostumbrados a eso. Pero bueno, vemos la forma de ajustarlo. Entonces, el tiempo seco de estos días no, y el tiempo lluvioso del año pasado a esta misma época no significa que haya cambiado el clima. ¿Se entiende? Entonces, el cambio climático del que estamos hablando, tenemos que tener mucho cuidado y a veces somos muy rápidos en hablar. Yo no digo que no haya una tendencia, ¿sí?, hacia un cambio climático, porque en general el clima a lo largo de los años, de los muchos años, ha ido cambiando. Hace 100 años había otro clima, probablemente mucho más seco, que generó una zona, digamos, de hecho había muchas más dunas, etcétera. Pero a lo largo de miles de años, ahí sí tenemos cambios climáticos. Es notorio, digamos, si uno hace el estudio de las glaciaciones, bueno, ha habido diferentes cambios en los climas que ha hecho que aparezcan o que avancen los hielos en determinados lugares. ¿Se entiende entonces esta diferencia de concepto de tiempo y clima? ¿Queda claro? Muchos lo tienen. El tiempo no es un pronóstico, digamos. Digamos, uno hace pronóstico del tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, yo voy a hacer un pronóstico del tiempo para los próximos 10 días, por ejemplo. O, basado en los parámetros que estábamos viendo hace un ratito, vamos a ver cómo está la presión atmosférica, cómo está la humedad, cómo están los vientos. Vamos a ver qué tiempo podemos llegar a tener mañana. ¿Está? Muy bien. Sí, profe, sí. Está bien. Y acá nosotros tenemos en cuenta entonces para el servicio meteorológico, por ejemplo, lleva adelante muchísimas mediciones a lo largo de muchísimos años, ¿sí? Entonces, ¿qué toma? Toma los parámetros o las variables en varias veces al día para poder saber la temperatura a la noche, la temperatura a la tarde, la temperatura al mediodía, básicamente. Por lo menos serían, lo mínimo que uno debería tomar son 4 mediciones. Sabemos que siempre la temperatura más fría es a la hora del amanecer, la temperatura más cálida es en el horario del mediodía y así sucesivamente. Bueno, uno va tomando todas estas medidas y va haciendo medias. Entonces, las medias son como promedios, y se toman parámetros estadísticos. Después lo toma por día, se hacen parámetros mensuales, se hacen promedios mensuales y anuales. Entonces, nosotros vamos a tener la media anual. Ahora, nos va a servir si nosotros queremos ir a Río de Janeiro. ¿Nos va a servir saber cuál es la media anual de Río de Janeiro? No, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que
ver, a ver, qué temperatura hace en verano y cuánta lluvia hay en verano. Entonces vamos a saber que va a ser un calor infernal, pero que además vamos a estar todos los días con lluvia. Entonces, enero no es el mejor día, el mejor mes para ir a Río de Janeiro. Entonces vamos a ir buscándole la vuelta, ¿sí? Pero viendo los parámetros estadísticos del clima. El clima nos da esa visión a futuro, ¿eh? Podemos decir, bueno, en términos generales, Río de Janeiro en verano es lluvioso y caluroso. Entonces, si nos gusta eso, o si queremos ir a Misiones, por ejemplo, ¿no? Lo mismo si queremos ir al sur, a la Patagonia. Sabemos que es un clima ventoso, etc. Todas estas cuestiones son las que nosotros tenemos en cuenta, ¿ok? Entonces se hacen las medias, 3 mediciones, 8, 14 y 20 horas, mensuales, y las anuales, obviamente, las mensuales, promediando las mensuales. En precipitación, vamos a tener una serie de parámetros también. Intensidad, recuerden que nosotros tenemos la precipitación, se mide por milímetros caídos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué medimos milímetros y no un volumen? Porque milímetro no es una medición de volumen, es una medición lineal, ¿no? Es una medida lineal. ¿Pero qué significa? Significa, voy a dibujarle para que vean, acá, sobre una superficie plana va a haber una cierta precipitación. Esa precipitación, si nosotros la pudiéramos, por ejemplo, si nosotros agarramos una palangana, que sea una palangana, no palangana cónica, sino una palangana recta, entonces nosotros vamos a ver, y no hay, y nadie hace nada raro, vamos a ver cuánta agua cae en esa palangana. Y vamos a ver que ponemos una palangana de 1 metro cuadrado y una palangana de 10 centímetros cuadrados, y la altura del agua retenida va a ser la misma. ¿Está? Si tenemos una piscina, una pileta, vamos a tener que, si llovió 10 milímetros, vamos a tener 1 centímetro más de agua en toda la pileta. Pero no porque sea mucho más grande va a juntar más altura de agua, sí va a juntar más volumen de agua. Y ahí la escorrentía tiene mucho que hablar. ¿Se entiende? Quiero que me digan si este concepto lo tienen claro. ¿Ah? Sí, Sí, profe, sí. Sobre todo, acuérdense, aquellos que no lo comprendieron bien, anímense para comentarlo, porque está bueno que me digan, yo necesito que me digan, ahí está, yo necesito que me digan si lo entendieron, pero fundamentalmente si no lo entendieron. Entonces, voy a cambiar acá, esperen un cachito, dejo, comparto. Si yo tengo, no va a ser una palangana propiamente dicha, sino como si fuera una pileta o algo así. Una piscera, ¿Eh? Una pecera, una fuente cuadrada. claro. Esperen que voy a borrar este. Porque esto. Pero, profe, si tiene otra forma, ¿influiría en lo Claro. que va a retener? Esto me confunde un poco. Sí, sí. Ahora te contesto. No, bueno, no es justo así. Espera, sería algo así, así. ¿Se entiende el dibujo, no es cierto? Y acá, Sí, no, sí. así.
algo así. Eso sería como una cuestión, una piscina de forma. Entonces, si yo acá tengo una precipitación pareja, ¿no? Yo puse estos tres recipientes, los puse al aire libre y empezó a llover. Entonces me dice el servicio meteorológico que llovieron 40 milímetros. ¿Qué significa eso? Que son 4 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo tengo que, en esta, bueno, acá sería, yo tendría que meterle, esperen un cachito, para terminar de entender así, ¿no? Y bueno, en este no se vería, pero sería algo así. Bueno, muy bien. Entonces, yo acá voy a tener que acá adentro va a llover 4 milímetros. Si fuera una pecera, voy a contar acá, esto va a medir 4 centímetros. ¿Sí? Si yo voy a voy a ver que acá tengo 4 centímetros. Y si yo voy acá, bueno, no me va a salir muy bien, pero la película de agua va a estar a una altura de 4 centímetros. ¿Estamos? Lo que yo digo es que si esto tiene 1 metro por 1 metro, voy a tener 1 metro cuadrado. Si esto tiene 20 centímetros por 20 centímetros, voy a tener 400 centímetros cuadrados. Y en si yo tuviera, por ejemplo, no sé, No sé. 500 centímetros cuadrados, vamos a poner así. ¿Está? Estos serían 1000, sería 1 metro 400, 10.000 centímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? 100%. 10.000 centímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos hasta ahora? Bueno, multipliquemos. Acá tenemos, voy a hacerlo en otro color. Acá tenemos 40.000 centímetros cúbicos. Acá voy a tener 4 por 4, 16. 1.600 centímetros cúbicos. Y acá voy a tener 5 por 4, 20. 2.000 centímetros cúbicos. Acá voy a tener 2 litros, 1 litro 600 y acá 40 litros. ¿Se entendió? Lo que yo mido es la altura. ¿Lo vemos? ¿Me dan el ok? ¿Está todo bien? ¿O más o menos? Sí. ¿Se entendió? No escucho. Ahí está. Ah, no, lo que pasa es que me estaban tirando el chat y el chat no... Bien. Sí. Claro. Ese es el tema. Ahora, fíjense una cosa, que si yo tengo un techo, por ejemplo, de una casa, ¿no? Tengo acá mi casa, está del otro lado. Un galpón que tiene 10 metros por 10 metros, y yo he hecho una canaleta acá, y he puesto una cosa y junto mi agua de lluvia en un tacho. O mejor, hago una cisterna en el piso. ¿Ah? Con una lluvia de
40 milímetros, como decíamos recién. ¿Cuánta agua junto? ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a ponerlo en centímetros. 4 centímetros. 10 metros son 10.000 centímetros. Y acá 1.000 centímetros. 1.000 por 1.000, 1.000.000. Estamos, si me equivoco, ustedes me dicen, ¿eh? Por 4 de centímetros. Por 4 son 4 millones de centímetros cúbicos. O le quito los 3 ceros y hago 4.000, ¿qué? Litros. O sea, con un galpón de 10 por 10 y una lluvia pedorra de 40 milímetros, me junté 4.000 litros de agua. No tan pedorras, ¿no? Bueno, 40 milímetros no es tan pedorra, es cierto. Pero digamos, sí. ¿cuántos milímetros llueven en Buenos Aires? Estamos acá, lo voy a comparar acá. Miren, 1.000 y pico, pongamos 1.000 milímetros. un poco Si más. yo, fíjense lo que es. Si hubieran sido 10 milímetros, yo hubiera juntado 1.000 litros. Pero en un año junto 1.000.000 de litros. Un techo con un galpón de 10 por 10 junto 1.000.000 de litros. ¿Entiende la importancia del agua de lluvia? ¿Eh? 4 litros, 4 litros. ¿Qué fue eso, Esteban? ¿Por qué pusiste 4 litros? En la respuesta no, 4.000 litros. Porque son 4 millones de centímetros cúbicos. Claro, ojo con eso. Por eso llevarlo a la misma, porque ahí es donde confundes cuando si yo lo llevo a centímetros para hacer este cálculo, por ejemplo, cada uno puede calcular lo que juntaría la casa de ustedes. Una casa que tenga, obviamente una casa de una sola, ¿cómo se llama? De una sola planta, va a juntar mucha más agua que una de 2 plantas, con la misma cantidad de ambientes. ¿Lo ven? Bueno, esto es lo que se pierde y puteamos con el agua que no tenemos agua, ¿sí? Berazategui, por ejemplo. Nosotros en Berazategui tenemos la problemática y puteamos todos los días contra el municipio porque no hay agua, no hay presión de agua, lo cual es estrictamente cierto. Pero si nosotros lo pensáramos, al construir una casa, me hago una cisterna de 10.000 litros con una bomba que lo saque y tengo para tomar, para beber, para cocinar, para regar las plantas, hasta la próxima lluvia. ¿Estamos de acuerdo Sí, o no? el tema es que tendrías que tener un sistema de filtración del agua importante para depurarla. Completamente de acuerdo. El INTA trabaja con los pequeños productores y los grandes también, enseñándoles cómo se hace este sistema, que no es para nada ni caro ni complejo, a través en algunos casos, bueno, uno puede poner un filtro un poco más sofisticado, carbón activado, lo que sea, pero uno puede tranquilamente usar arena, algún tipo de limo fino y de clastos, ¿no? Una mezcla. ¿eh? Sí, el INTA tiene infinidad de trabajos. De hecho, yo estuve hace poquito en el Chaco, café, en Rafaela más precisamente,
donde juntaban el agua de lluvia para un tambo, por ejemplo. Y las vacas tomaban solamente el agua de lluvia. Era súper interesante, ¿no? Pero bueno, a veces uno lo puede hacer un poco más sofisticado, pero bueno, uno instala un filtro en estos sectores, ¿eh? O junta el agua a través de una serie de piletones, entonces el agua sucia cae acá, pasa por encima y decanta un material, pasa una vez, pasa dos veces y ya cuando se va ya no tiene más sedimento en suspensión. Es relativamente sencillo, digamos, pero bueno, hay que organizarse, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Bueno, lo único como para seguir así, temperatura, bueno, esta es una diapositiva interesante como que tiene su relación con la atmósfera, con la hidrosfera y con el clima y el tiempo, que es la característica que le da, dice otra cosa, la característica que le da la inclinación del eje terrestre. Es decir, las estaciones, sobre todo para el hemisferio norte y para el hemisferio sur, ya que en las zonas tropicales los cambios se dan, las estaciones se dan más por fenómenos de mayor humedad, menor humedad, la estación de lluvia o la estación seca, pero en los hemisferios norte y sur, la variación de la estación se da fundamentalmente por la inclinación de la Tierra. Esto lo sabemos desde que vamos a la escuela, pero es interesante saberlo. El tema es el por qué. ¿Y por qué la inclinación influye tanto? ¿Por qué en invierno el sol pega menos, calienta menos? ¿Calienta menos el sol? En realidad, si uno se pone lo que está frío, lo decíamos la otra vez, lo que está frío en realidad es el aire, por las características globales, digamos, regionales. Pero el sol, los otros días, yo estaba acá trabajando al mediodía y me había enfriado, salí un rato al sol, me puse al sol y el sol me quemaba directamente. Y la ropa la tenía hirviendo. Y el sol es invierno. No, el sol sigue tirando la misma cantidad. Lo que pasa es que la inclinación del sol es decir, la inclinación lo que hace es entregar menos energía por centímetro cuadrado. La cantidad, si yo pongo, lo voy a hacer así, miren. Si yo pongo la superficie de la Tierra y la inclinación de los rayos del sol, me va a dar que si yo pongo acá, esto lo pueden ver en el Strahler, esto está muy claro en el Strahler, si yo paso perpendicular, este está mal, no lo voy a saber dibujar, me lo voy a hacer mal, pero bueno, como conceptualmente, si yo pongo acá 1 metro cuadrado perpendicular a los rayos del sol, un hueco, ¿no? Un hueco o un cuadro con un hueco de 1 metro cuadrado perpendicular a los rayos del sol, en la Tierra me va a dar quizás en dirección al sol 1 metro, pero a lo largo me lo va a estirar. Por eso me da la sombra, ¿no? Esto es sencillo con un palito y la sombra. Fíjense que el palo me da una sombra cada vez más larga a medida que el sol va inclinándose más. ¿Tá? El famoso libro El país de las sombras largas. Bueno, obviamente la cantidad de energía por centímetro cuadrado es menor
cuando el Sol está inclinado que cuando está de forma cenital, donde entrega el 100%. Cuando yo me siento acá en una silla para recibir el sol, me siento acá, mis piernas, todo, etcétera, etcétera, el sol me da de frente y parte de mi ropa está frente al sol, perpendicular, con lo cual recibo el 100% de los rayos solares. ¿Se entiende? Bueno, y como final, digamos, como para... ahí está. Y como para finalizar un poquito la cuestión es, los parámetros meteorológicos se toman con estaciones meteorológicas. Entonces, estas son estaciones meteorológicas de distinto tipo, hay estaciones muy sencillas, algunas son estaciones que se ponen temporalmente. Tenemos un anemómetro y veleta que mide la dirección y la velocidad del viento, un freatímetro que nos controla bueno, eso no es un parámetro meteorológico, sino el freatímetro lo que controla es la profundidad a la que está la capa freática, lo vamos a ver la semana que viene, la napa. El barómetro o el hidrómetro que nos mide la temperatura, la presión barométrica o la presión del aire y la humedad, y los termómetros, y acá le falta uno, curiosamente, que sería el pluviógrafo, que nos mide la cantidad de agua que cae en un momento determinado. ¿Ah? O el pliviómetro, que mediría la nieve. Bueno, y después en esta diapositiva vamos a ir viendo, ahora no lo vamos a ver, pero vamos a ir viendo cada uno de estas variables, la presión atmosférica, distintas situaciones de la presión atmosférica, la humedad relativa y así sucesivamente. Y después vemos qué pasa en la Argentina, que es bastante interesante, pero no nos da mucho el tiempo ahora. Pero acá pueden tener... El Servicio de Hidrografía Naval tiene muchísima información. Es bastante interesante de verlo, y yo les pongo acá servicio SMN, Servicio Meteorológico Nacional.gov.ar. Ahí pueden encontrar mucha información y cursos y cosas. La otra vez, por ejemplo, dieron el análisis de esos 3 tornados que habían pasado por acá por zona sur, que pasaron arriba de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, hicieron todo un trabajo de eso. O sea, no solamente se ocupan de hacer los pronósticos. Bueno, así llegamos al final de nuestra clase. ¿Alguna pregunta? Nos queda un minutito. Bueno, entonces los despido con mucho dolor, porque por mí seguiría. La verdad que a veces esto que llevamos 4 horas, ¿no? Pero bueno. Bueno, gente, nos estamos viendo martes que viene, hidrogeología. Chao, buenas noches. Chao, profe. Buenas noches, chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego.